Si hay algo que WWE sabe hacer como nadie, es venderte una historia en 3 minutos. Y estoy hablando de esos benditos videos package, o hype videos como se le dice ahora, que te dejan con la piel de gallina, que te hacen decir, rayos, necesito ver esta lucha ya. Y no importa si eres fan casual o vives viendo wrestling desde los 90. Cuando suena la música y entra la voz en off, arranca la historia. Amigo, eso es magia pura. Y si encima es en WrestleMania, ahí ya no hay marcha atrás. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, los mejores hype videos de WrestleMania. Disclaimer, mi gente, agradecería un montón que puedan dejar su me gusta o like, ya que este tipo de videos está muy expuesto a reclamos de copyright. Y la verdad es que sí costó mucho poder subir este video, entonces les agradecería un montón. Ahora sí, corre video. Puesto 11. Official wireless partner of the undefeated streak of The Undertaker versus the World Championship of Batista. The Undertaker has won on The Undertaker face in WrestleMania. The Undertaker chose me. Este hype video de WrestleMania 23 entre Batista y el Undertaker es simplemente oro. Y es que no solo te recuerda lo imparable que era Batista como campeón, sino que también te mete de lleno en el aura mística y dominante que tenía el Undertaker. Batista, teammates, tonight. What the hell? Not be intimidated. Amigo, teníamos dos fuerzas imparables chocando en su mejor momento. No había necesidad de traiciones, era solamente orgullo, respeto y la obsesión de ambos por definir quién era el alfa de SmackDown. The Demon of Death Valley. Batista, at WrestleMania, your reign as champion will rest in peace. La narración, los clips, la música, todo te hacía sentir que estabas por ver una guerra épica, amigo. Y es que en WrestleMania 23 no iba a ser solo un combate por el título, iba a ser una guerra totalmente física entre Batista y el Undertaker. Y ese careo final entre Taker y Batista nos decía que íbamos a ver cine en WrestleMania 23. Puesto 10. Este hype video es una obra maestra de storytelling. La historia entre Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit tenía tanta tensión, tanta emoción contenida, que necesitaba obviamente una pieza visual que esté a la altura. As both men were the World Heavyweight Champion. But you did not win the Royal Rumble. I'd like the winner of the 2004 Royal Rumble to come out here. Wait a minute! This SmackDown's Chris Benoit! For 18 years, I fought to be the best at WrestleMania. I will fulfill my destiny. I will be the next World Heavyweight Champion. It's going to be me, not you. Oh, what the hell is Shawn doing? The World Heavyweight Championship will be decided at WrestleMania in a triple threat match. Y déjenme decirle que lo lograron a la perfección. En la música teníamos a Drowning Pool con el tema Step Up, y esto le dio un tono épico que elevaba la rivalidad a otro nivel. Triple H versus Shawn Michaels versus Chris Benoit. The only thing you'll ever take away from me, never gonna drop me, no different than what you wanna step up, step up. You're gonna get knocked down. Y es que no era solamente una canción, era una declaración de lo que estaba en juego esa noche. En este video puedes notar la obsesión de Michaels por el título y con Triple H, la arrogancia imparable del reinado del terror de Triple H también, y la lucha interna de Benoit por finalmente llegar a la cima. Amigo, todo eso se siente épico, personal y sobre todo inevitable. En resumen, es un video que no solo te promociona una lucha, sino que te hacía sentir que ibas a presenciar historia. Egos will be all the edge I need.
You wanna step up, you're gonna get knocked down, you're gonna get knocked down. Puesto 9. Este hype video entre Sting y Triple H para WrestleMania 31 es historia pura hecha emoción. For 20 Durante 20 years, años, I eat, yo como, sleep, duermo and y breathe respiro WWE. sangre, Sweat, sudor, tears, lágrimas y passion, pasión, all todo to make para hacer this a better este place. el mejor lugar. La Our autoridad sucumbirá will ante grovel mis at my pies. No era solamente una lucha entre dos leyendas, era el choque definitivo entre WWE contra WCW, entre la sombra del pasado y el poder que la enterró. Durante los últimos 14 años, a través de manipulaciones señaladas. Y desde el comienzo, el video construye a Sting como una figura casi mitológica, silenciosa pero imparable, y Triple H como el símbolo de control, del control delegado de WWE, que se niega a ser opacado. Y es que la música, los efectos, los flashbacks de las Monday Night War, todo se siente como si estuviéramos viendo el cierre de una era que nunca terminó de sanar. Gracias. Y mi persona le patearé el trasero. Una lucha con 15 años de tensión contenida, condensada en minutos de puro hype cinematográfico. WrestleMania 31 fue el escenario perfecto para una historia que nunca creímos ver, hasta que Sting finalmente cruzó la puerta de WWE. En WCW eras como un gran pez nadando en un pequeño. Déjame recordarte algo. WCW per se no eres más que un adefesio. ¿Se atrevió a tocarte? Yo estoy aquí para derrumbar a Puesto 8. Y a ver, este hype video es simplemente brutal. La historia de John Cena enfrentando sus propios demonios, su legado y la amenaza psicológica que representaba Bray Wyatt fue única y aterradora, amigo. Y el uso de la canción Legacy de Eminem definitivamente fue la cereza del pastel. This is what I believe in. El montaje, la narración de Wyatt, la mirada conflictuada de Cena, amigo, todo eso transmite que esta lucha no iba a ser solo un combate más, era una guerra psicológica por el alma de Cena. Your heroes, children, they fight only for their own selfish vanity and greed. I used to be the type of kid that would always think the sky is falling. John Cena. You remind me of one of those thoroughbred horses. Your time is up. Can't you hear her calling your name? WrestleMania, I will fight for my legacy. This is my legacy. Yo siento que es uno de los videos más infravalorados de toda la historia. Y quién diría que tantos años después, Bray Wyatt siempre tuvo la razón. I have broken you, John. Life off was why bother even trying to. Fear me. Puesto 7. Este hype video de Cena con La Roca es una clase magistral de cómo crear algo llamado Once in a Lifetime. Dos íconos de generaciones distintas, dos egos del tamaño de la industria chocando en el evento más grande del año. Y la forma en cómo se construye la narrativa es simplemente espectacular. La inclusión de muchas leyendas opinando sobre lo que significaba este combate y analizando la rivalidad terminan dándole un peso especial al combate. Y amigo, la canción We Are Young de Fun fue simplemente magia. Esa canción le da una vibra emocional única, nostálgica, como si todos estuviéramos a punto de presenciar algo que iba a quedar grabado para siempre. Y es que el respeto, el odio, la competencia, todos los sentimientos que tenían Cena y La Roca se termina mezclando en este video, uno de los peaks cinematográficos más altos de WWE.
Puesto 6. Este hype video de La Roca con Stone Cold en WrestleMania 19 fue pura adrenalina y a la vez un cierre perfecto para una trilogía legendaria. 7 months ago, I told my boss Vince McMahon to take his job and shove it. Coach Steve Austin got tired of sitting on his ass at the house, and everybody said, Austin can take his ball and go home. well, Stone Cold Steve Austin is back. And by God, there he is! I didn't bring a ball with me. I brought a big fat can of whoop ass. I can guarantee you that I am going to raise more hell in this ring than I've ever raised in my life. This is what we're here for, JR! The Rock said he was going to confront Stone Cold Steve Austin. Austin, do you remember the last 2 times you went one-on-one with the Great One? I whipped your ass not once, but twice. Stone Cold, what you don't understand is this. The Rock has done it all in this business. The one thing that The Rock has not done is whoop that bald candy ass at WrestleMania. So what do you say, Stone Cold? What do you say? Era la tercera vez que se enfrentaban en el escenario más grande de todos, pero esta vez la historia tenía un tono distinto, más personal, más intenso, casi como una despedida no anunciada. La narrativa estaba perfectamente anunciada. Austin había ganado 2 veces y ahora La Roca quería cerrar el círculo, obtener la única victoria que le faltaba conquistar en WrestleMania contra Stone Cold Steve Austin. Y cuando suena la música Crack Addict de Limp Bizkit con el coro de Here We Go Again, justo cuando empiezan a golpearse, es imposible no tener la piel de gallina. Here we go again! Right now! Let's go! Take to your face right now. Don't try, give you peace of mind. Static! Y es que todo encaja, la música, la historia, las imágenes, la energía de 2 íconos que sabían que estaban haciendo historia por una última vez. Amigo, fue un clásico, un digno final y uno de los mejores hype videos de todos los tiempos. Here we go again! Right now! Let's go! Me and you! Puesto 5. Este hype video es muy bueno y les prometo que conforme pasen los años va a envejecer mejor. WrestleMania 40. Cody Rhodes contra Roman Reigns. Es, sin exagerar, uno de los mejores que ha producido WWE. Y es que la historia de Cody cargando con el peso de su apellido, con el dolor de haber fallado un año antes y con toda la presión de terminar la historia, te atrapa desde el primer segundo. Unfortunately, the dream remains just out of reach. This man is his own mountain. Who said that's where the story has to end? El uso del tema Eyes Closed de Imagine Dragons es simplemente perfecto. Cada verso refleja el dolor, la esperanza y la determinación de Cody por redimirse, mientras que Roman Reigns sigue siendo ese muro insuperable. Este video no vendía la lucha, vendía el destino y el momento donde todo podía cambiar. No, donde todo iba a cambiar. Puesto 4. Hablemos de obras maestras. Y es que esto no era solo la construcción de una revancha épica, era el cierre de una carrera legendaria. La forma en cómo se construye la narrativa de Michaels, obsesionado con vencer al Taker, el único rival que jamás pudo derrotar, dispuesto a poner su carrera en juego, amigo, es puro drama en su máxima expresión. Y del otro lado tenemos al imbatible lleno de aura, el Undertaker. If I beat you, your career is over. You're on
el montaje, los flashbacks de WrestleMania 25, la tensión en cada palabra y cada mirada era cine puro. Y este video te hace sentir que estás por ver algo sagrado, la última danza de un ícono. Puesto 3. My NXT rookie is Daniel Bryan. Este hype video de Bryan contra Triple H en WrestleMania 30 es la definición de luchar contra el sistema. Ver a Bryan pasar de ser ninguneado por la autoridad a estar a un paso del evento estelar es una verdadera historia de superación. Y ni qué decir de la elección del tema Monster de Imagine Dragons. Es simplemente brillante. Daniel, not everyone can be WWE champion. Not going to take it anymore. I will put it. Cada letra, cada acorde refleja la rabia contenida, la frustración y la energía que Bryan cargaba por dentro. Y también vemos a Triple H como el rostro de poder, el que decide quién merece brillar y quién no. Y esto lo hace encajar como el villano perfecto, el villano que representaba todo lo que Bryan quería derribar. Este es un video que no solo vende una lucha, sino una revolución. Uno de los mejores builds emocionales que WWE ha construido. Y te prometo que los dos siguientes puestos son mejores, porque estoy convencido que hay mucha gente que pone este hype video como el mejor de todos. Pero si esa es tu opinión, está todo bien, yo la respeto. Así que sigamos. Puesto 2, Undertaker contra Triple H, el final de una era. No sé si haya más que agregar, esto es una joya absoluta. La historia, la tensión, la narrativa, todo está elevado al nivel más épico posible. La lucha no era solamente por la racha, era para literalmente ponerle el final a una era. Because Shawn was always better than you. 3 leyendas, una celda infernal y el peso emocional de años de historia convergiendo en un solo combate. Y cuando empieza a sonar The Memory Remains de Metallica, con esa atmósfera oscura y nostálgica, el video te agarra el alma. O sea, justo la parte donde Taker le dice a Triple H que no podrá ganarle porque Shawn no pudo y Shawn era mejor que él. Es amigo, o sea, para un poco Taker, los factores van a la factoría. Cada mirada entre Triple H y Taker, y también entre Shawn, cada imagen del pasado, cada paso hacia el infierno de la jaula, hacen acorde al título de la rivalidad, el final de una era, pero a su vez a la canción The Memory Remains, el recuerdo permanece. La elección de la canción y de las imágenes fueron simplemente perfectas. Puesto 1. El hype video de La Roca con Stone Cold en WrestleMania 17. Esto es simplemente insuperable. No existe nada ni siquiera que lo iguale y punto. 2 leyendas en su prime. Un contexto perfecto y una rivalidad histórica. A todo eso le agregas un temón como lo es My Way de Limp Bizkit y tienes cine puro. Y cuando arranca el tema con ese You Think You're Special, y las imágenes de ambas leyendas cruzándose, midiéndose, sabiendo que están a punto de hacer historia, te juro que se siente como si el mundo se detuviera. La canción no solo te da energía, te mete en la piel de ambos luchadores. Cuando la guitarra arranca y se empiezan a partir la madre, es imposible no sentir que estás viendo a 2 estrellas chocando, 2 titanes que se la juegan por todo. Es que todo está bien editado, bien contado, tan cargado de emoción, amigo, que se siente como si no fuera un video, sino como si estuvieras por ver una obra de arte. Until WrestleMania. You're bald-headed double for The Rock.
Y es que esto no fue un simple main event, fue el clímax del prime de la Attitude Era. El choque de titanes definitivo. El choque de titanes definitivo. Y sobre todo, el mejor hype video que ha parido WWE. I need to beat you up. I need it more than anything that you can ever imagine. Y no hay discusión. Si lo has visto, lo sabes. Y si no lo has visto, ve a verlo completo. Y hasta acá el video de hoy. Mis lindos, no olviden suscribirse y darle like al video. De esa forma seguimos creciendo más como comunidad. De la misma manera, quiero agradecer a los miembros del canal, en especial Starnik, que fue el último en unirse. Gracias, amigo, eres increíble. Y recuerda que puedes unirte al canal. De esta forma también me estarías ayudando un montón. Y si no, está todo bien. El hecho de que hayas llegado hasta acá también me está ayudando un montón. Y ahora sí, déjenme en los comentarios qué hype video me faltó, o cuál agregarías, o cuál es el mejor para ti. Así armamos el real debate. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Epic.